El 13 de septiembre de 1996, el mundo perdió una de las figuras más influyentes del rap, Tupac Shakur, un joven que vivió rápido, habló fuerte y dejó una huella imposible de borrar. Oficialmente, su historia terminó en un hospital de Las Vegas, pero para muchos, ese día no fue el final, sino el comienzo de una larga lista de misterios, contradicciones y teorías que hasta hoy siguen sin resolverse. ¿Qué sucedió realmente con Tupac? Un joven marcado por la lucha. Tupac Amaru Shakur nació el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Nueva York, en medio de una tormenta social. Su madre, Afeni Shakur, era una activista del movimiento Panteras Negras. De hecho, cuando estaba embarazada de él, enfrentaba cargos federales por conspiración contra el gobierno. Estuvo en prisión durante el embarazo y fue liberada poco antes de que Tupac naciera. Ese contexto no solo marcó su origen, sino que lo definió. Tupac creció sin lujos, en medio de pobreza, cambios constantes de hogar y un entorno donde la violencia, la discriminación y el abandono del sistema eran parte del día a día. Su padre biológico nunca estuvo presente, y su madre, aunque le inculcó valores, también enfrentó problemas con las adicciones. Aún así, le transmitió una conciencia crítica y una sensibilidad hacia la injusticia. Desde muy joven, Tupac mostró un talento natural para la expresión artística. Escribía poesía, actuaba, bailaba. A los 12 años, ingresó a la Escuela de Artes de Baltimore, donde estudió teatro y danza. Ahí conoció a Jada Pinkett, con quien formó un vínculo muy cercano. Era un joven con sueños, con ideas, con una mirada que iba más allá del barrio, pero siempre con un pie en una realidad que no perdonaba. Cuando se mudó con su madre a California, su entorno cambió para peor. Vivieron en condiciones más duras, rodeados de necesidad, y fue entonces cuando Tupac comenzó a mezclarse con personas que vivían al margen de la ley, no por ambición, sino por sobrevivencia. Pero nunca dejó de escribir, nunca dejó de observar. Todo lo que vivía lo transformaba en letras cargadas de rabia, dolor, conciencia y verdad. Tupac no solo sería un rapero, sería la voz de los que no tenían voz, un producto de la lucha, del abandono, de la historia, y este solo era el inicio. El ascenso imparable. La historia de Tupac en la música comenzó como bailarín y corista del grupo digital Underground, un colectivo de rap alternativo que ya tenía cierta fama en la costa oeste. Aunque su papel era secundario, su energía sobre el escenario y su presencia natural llamaban la atención. No pasó mucho tiempo antes de que le dieran la oportunidad de grabar sus propias canciones. En 1991 lanzó su primer álbum como solista, Tupacalypse Now. Fue un disco diferente, crudo, lleno de crítica social. Las letras hablaban de brutalidad policial, racismo, pobreza y violencia en los barrios. Fue duramente criticado por políticos como Dan Quayle, quien pidió que se retirara del mercado. Pero esa polémica solo hizo que Tupac se volviera más popular entre los jóvenes que vivían esa misma realidad. Después vinieron más discos, Strictly for My Niggas en 1993 y Me Against the World en 1995. Cada uno mostraba una evolución. Sus letras eran más personales, más duras, pero también más reflexivas. No hablaba solo de la calle, sino del dolor, del miedo a la muerte, del amor por su madre y de la rabia que sentía por un sistema que parecía no cambiar. Tupac no solo era un músico, también era actor. Participó en películas como Juice, Poetic Justice y Above the Rim, mostrando que su talento iba más allá del micrófono.
pero su vida personal ya empezaba a llenarse de problemas, enfrentamientos con la ley, demandas, agresiones y una creciente tensión con otros artistas del medio. Su estilo directo, su carácter fuerte y su forma de hablar sin filtros lo pusieron en el ojo del huracán, pero también lo convirtieron en un símbolo. Era amado por muchos, odiado por otros, pero ignorado por nadie. Y para 1996, con el lanzamiento de All Eyes on Me, Tupac ya no era solo un rapero, era una figura poderosa, impredecible y peligrosa para quienes no querían que su mensaje se escuchara. El conflicto con The Notorious Big. Tupac y Biggie Smalls, también conocido como The Notorious Big, comenzaron como amigos. Se conocieron en 1993, cuando ambos apenas estaban creciendo en la escena del rap. Se respetaban, compartían escenario e incluso se apoyaban fuera del micrófono. Biggie veía en Tupac a un mentor, alguien con más experiencia, con una presencia imponente tanto en la música como en el cine. Pero todo cambió la noche del 30 de noviembre de 1994. Tupac fue llamado a un estudio en Nueva York para grabar. Al llegar al edificio, fue emboscado y herido de gravedad por varios atacantes. Lo dejaron tirado en el suelo, con múltiples heridas, mientras sus pertenencias desaparecían. Aquel momento lo marcó profundamente, pero no solo por el ataque físico. Lo que realmente lo hirió fue la sospecha de que Biggie y su equipo sabían que esto iba a pasar. Aunque nunca se demostró que estuvieran involucrados, Tupac se sintió traicionado. Para él, alguien había filtrado su paradero, y no poder confiar en quienes consideraba cercanos fue el golpe más duro. Desde entonces, el ambiente entre ambos cambió por completo. Tupac, furioso y dolido, comenzó a lanzar indirectas y luego ataques directos en sus canciones. En su tema Hit 'Em Up, lo acusó públicamente de haber tenido relaciones con su exnovia y lo amenazó con palabras crudas. La letra se volvió uno de los mayores ataques en la historia del rap. El conflicto no era solo personal, se volvió simbólico. La costa oeste contra la costa este. Biggie, por su parte, respondió con canciones menos directas, pero también agresivas. La tensión entre los dos fue creciendo hasta convertirse en un conflicto mediático. Las disqueras lo alimentaban, los medios lo explotaban y el público lo consumía, como si se tratara de una guerra real. Lo que había comenzado como una amistad entre dos gigantes del rap terminó convertido en una batalla de orgullo, rencores y peligros reales. Las palabras ya no eran solo letras, había amenazas, armas, pandillas y un entorno cada vez más violento. Y lo peor aún estaba por venir. La noche que lo cambió todo. Era el 7 de septiembre de 1996, una noche calurosa en Las Vegas. Tupac había asistido a una pelea del boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon. Como siempre, no pasó desapercibido. Estaba rodeado de su equipo, de guardaespaldas, de miembros de la disquera Death Row Records y del polémico Suge Knight, su productor y figura clave en su carrera durante los últimos años. Tras la pelea, mientras caminaban por el vestíbulo del hotel, alguien del grupo reconoció a un joven que, según ellos, estaba vinculado con una pandilla rival y había estado involucrado en un robo anterior a un conocido. Tupac, impulsivo como siempre, reaccionó de inmediato. Las cámaras de seguridad captaron cómo se acercó, le lanzó un golpe y junto con su grupo comenzaron una golpiza en pleno hotel. Horas más tarde, Tupac y Suge Knight iban por el Boulevard de Las Vegas en un BMW negro, dirigiéndose a una fiesta. Las luces de la ciudad brillaban, la música sonaba fuerte y el ambiente parecía festivo. Pero todo cambiaría en cuestión de segundos.
A las 11:15 de la noche, cuando se detenían en un semáforo, un Cadillac blanco se acercó por el lado derecho. En un abrir y cerrar de ojos, desde la ventana trasera comenzaron a disparar. El estruendo fue tan fuerte que muchos lo confundieron con fuegos artificiales, pero no lo eran. Tupac recibió 4 impactos, 2 en el pecho, 1 en la mano y otro en el pulmón. El coche quedó bañado en sangre. Suge Knight, que también resultó herido por los vidrios rotos, logró huir del lugar conduciendo a toda velocidad, buscando ayuda desesperadamente. La escena era caótica, con sirenas, gritos y confusión por todos lados. Tupac fue llevado de urgencia al Hospital University Medical Center. Durante 6 días estuvo entre la vida y la muerte. Fue operado varias veces. Le retiraron un pulmón y estuvo en coma rodeado de agentes, médicos y su madre, quien no se separó de él. El 13 de septiembre, Tupac perdió la batalla. Su corazón se detuvo a las 4:03 p.m. Tenía solo 25 años. La noticia sacudió al mundo. Miles de fanáticos lloraron, mientras otros no podían creerlo. Pero lo más inquietante fue que nadie fue arrestado. Ningún sospechoso, ningún detenido. Nada. Solo teorías, rumores y una sensación profunda de que algo más oscuro estaba detrás. Teorías, misterio y conspiración. La muerte de Tupac Shakur no puso un punto final en su historia. Todo lo contrario, fue el inicio de una de las teorías más extendidas y debatidas en el mundo del entretenimiento. Porque, aunque oficialmente se dijo que Tupac falleció el 13 de septiembre de 1996, para millones de personas nunca murió realmente, o al menos no de la forma en que nos lo contaron. Desde los primeros días, el caso estuvo rodeado de extrañas coincidencias y silencios inquietantes. A pesar de que el ataque sucedió en la calle, muy transitada de Las Vegas, con múltiples testigos y cámaras alrededor, nadie fue arrestado. No hubo acusados, ni juicio, ni respuestas claras. La policía no pareció actuar con la urgencia que un caso de esta magnitud merecía, y eso inevitablemente encendió las sospechas. Una de las teorías más sonadas fue la de la venganza entre pandillas. Se decía que el joven a que Tupac golpeó en el lobby del MGM Grand pertenecía a una banda peligrosa, y que el ataque fue una represalia organizada horas después. Pero entonces, ¿por qué nadie habló? ¿Por qué no se investigó con profundidad? ¿Por qué tantos detalles se quedaron en el aire? Otra línea de sospecha apuntaba directamente a su propio entorno, Suge Knight. Muchos se preguntaron cómo era posible que él, quien iba justo al lado de Tupac, saliera casi ileso. Otros señalaron que Surge tenía problemas financieros y que si Tupac dejaba Death Row Records, la disquera podría colapsar. ¿Podría haber sido una traición desde dentro? Pero ninguna teoría capturó tanto la imaginación como la más increíble de todas. Tupac fingió su muerte. Quienes creen en esta teoría argumentan que hubo demasiadas señales sospechosas. Primero, el cuerpo de Tupac fue incinerado tan solo un día después de su fallecimiento, sin funeral público ni autopsia visible. Segundo, el certificado de defunción tenía errores. Su peso y estatura no coincidían con los datos reales del rapero. Después, nadie fuera del círculo más cercano vio su cuerpo. Y lo más desconcertante, comenzaron a salir álbumes póstumos con canciones que parecían haber sido grabadas después de su muerte, con letras misteriosas, algunos incluso mencionando su posible regreso. Además, Tupac adoptó el nombre artístico de Machiavelli, inspirado en Nicolás Maquiavelo, un filósofo italiano del siglo XV que en sus escritos mencionaba la idea de fingir la muerte para lograr un objetivo estratégico. El último disco de Tupac, lanzado poco después de su muerte, se tituló The Don Killuminati, The 7 Day Theory, firmado con ese seudónimo.
Ese álbum estaba lleno de mensajes enigmáticos. En la portada, Tupac aparece crucificado, con referencias religiosas y apocalípticas. La atmósfera del disco era más oscura, más introspectiva, como si él ya supiera lo que iba a pasar, o como si lo hubiera planeado. A lo largo de los años han surgido supuestas fotos y videos de Tupac en Cuba, Malasia, Sudáfrica, México y otros países. Siempre con mala calidad, siempre sin confirmación oficial, pero suficiente para mantener viva la duda. Algunos exmiembros de su equipo incluso afirmaron que Tupac había planeado desaparecer, cansado de la fama, de los problemas legales y de las amenazas. Y como si eso no fuera suficiente, 6 meses después de su muerte, su rival, The Notorious Big, también fue asesinado en circunstancias igual de extrañas. Otra figura clave del rap, también en su mejor momento, también víctima de un ataque sin resolver. Para muchos, esto dejó claro que algo mucho más grande estaba sucediendo detrás de bambalinas. Los años pasaron y las teorías crecieron. Algunos aseguraban que fue un encubrimiento del gobierno por sus letras incómodas. Otros que fue un sacrificio simbólico relacionado con sociedades secretas. Y otros que simplemente el sistema no quería a alguien como Tupac hablando tan fuerte. A día de hoy, su muerte sigue sin resolverse. No hay detenidos, no hay juicio, no hay cierre. Y mientras eso no suceda, el mito de Tupac seguirá creciendo. Entre la leyenda, el misterio y una pregunta que nunca se apaga. ¿Y si en realidad nunca se fue? El legado eterno de Tupac. Aunque Tupac Shakur partió a los 25 años, su influencia nunca desapareció. Hoy, décadas después, su voz sigue resonando con fuerza. Su música continúa siendo escuchada, analizada, citada y reinterpretada por millones en todo el mundo. No era simplemente un rapero. Tupac fue un poeta urbano, un pensador callejero, un joven con ideas revolucionarias que no temía decir lo que muchos callaban. Su capacidad para hablar sobre la desigualdad, la brutalidad policial, el racismo, la pobreza y al mismo tiempo sobre el amor, la esperanza y la espiritualidad lo convirtió en una figura única. Era crudo y sensible, directo y reflexivo. En sus canciones no solo hablaba de su vida, hablaba de una realidad que muchas personas vivían, pero pocos se atrevían a exponer. Incluso después de su muerte, Tupac ha tenido un impacto masivo. Ha sido homenajeado por artistas, activistas, escritores y cineastas. Sus entrevistas todavía se viralizan en redes sociales, donde miles se sorprenden por lo que decía con tan solo 20 años. Su rostro ha sido impreso en murales, camisetas, tatuajes, como símbolo de rebeldía, de conciencia y de verdad. El misterio alrededor de su muerte solo fortaleció su leyenda, porque a diferencia de otros artistas, la historia de Tupac no terminó con su partida. Al contrario, su ausencia alimentó su mito. Se convirtió en una figura casi fantasmal, presente en todas partes, como si siguiera observando desde algún lugar. Y así, Tupac dejó un legado que va más allá del rap. Marcó la cultura, abrió puertas, inspiró a generaciones y se convirtió en algo mucho más grande que un nombre en la historia del hip hop. Hoy, cuando alguien escucha sus letras, cuando ve una entrevista suya, cuando se pregunta si realmente está muerto o no, se confirma una cosa: Tupac nunca se fue del todo. Porque cuando un artista logra tocar el alma de la gente, no muere, se vuelve eterno. Tupac Shakur no solo fue un rapero, sino una figura emblemática, un símbolo de resistencia y lucha. Su muerte, rodeada de misterio, ha perpetuado su legado, convirtiéndolo en una leyenda que trasciende el tiempo. A través de su música, sus letras y su impacto en la cultura, Tupac sigue siendo una fuente de inspiración para millones. Su voz nunca dejó de resonar, incluso después de su partida. Quizá, como muchos creen, Tupac nunca se fue realmente. Su legado
continúa vivo, y el misterio que rodea su vida y muerte solo hace más grande su influencia, porque, al final, cuando un artista toca tantas vidas, su historia no muere, se convierte en eterna.